Muy buenos días, estimados jóvenes. Vamos una vez más a tratar temas de suma importancia en lo que es el programa de elementos de lógica. Es un curso que pues nos lleva a hacer uso de la lógica, de la razón, a sacar conclusiones. En fin, podemos nosotros hacer uso de los diferentes elementos que conlleva lo que es lógica. En esta oportunidad voy a compartir la pantalla y vamos a hacer un pequeño repaso, y luego a ver algunas cosas distintas. Permítanme un segundito. Ahorita vamos a presentarlos. ¿Me confirman ustedes? ¿Ya observan lo que es la pantalla? ¿Ya se ve la diapositiva? Sí. Muy bien. Gracias. Tenemos la tablita que la vez anterior yo les decía que es necesario e importante memorizar el nombre, los conectivos y el símbolo de cada uno. Negación, ese es el más fácil de memorizar, porque tenemos ahí la palabra clave no y tenemos ese símbolo que es fácil porque nos recuerda del signo que utilizamos para números negativos, ¿verdad? Entonces, también tenemos disyunción. Disyunción, ayúdenme. Es y, es no, es o, es o, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿cómo es el conectivo? Solo vamos a darle permiso a Cristi que el conectivo lógico es Una vez. así es. Ahí tenemos O y tenemos una V ahí como conectivo. Entonces, disyunción está fácil, conectivo lógico O y el símbolo es una V, o sea, no está complicado. Conjunción. ¿Cuál es el conectivo, compañeros? Y. Muy bien, es la I. De acuerdo. Es la I y es fácil su símbolo porque yo me recuerdo que tengo que darle al símbolo de disyunción, ¿verdad? Es una V al revés, podemos decir, ¿no? Cada uno utilizamos estrategias y técnicas distintas para memorizar, ¿verdad? Y luego tenemos implicación, tenemos un conectivo lógico que es, ¿cuál? Entonces, y tenemos ahí su símbolo que es una flechita indicando a la derecha. Y luego tenemos doble implicación, que el conectivo lógico es Sí, solo sí. sí y solo sí. Y tenemos ahí una flechita de doble vía indicando hacia la derecha y a la izquierda, ¿verdad? Sí y solo sí. Bien. Solo vamos a permitir que entre Guevara y Aminta. Vamos a darles ahí el permiso. Bueno. Una tabla de verdad o una tabla de valores de verdad. De las dos formas está bien decir, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de esa tabla de valores de verdad?
Una tabla de valores de verdad de una proposición es una tabla que se arma con los posibles valores de verdad de las proposiciones simples que la componen. ¿Con qué finalidad? Simple y sencillamente con la finalidad de obtener el valor de verdad de la proposición dada. Vamos a continuar por acá. ¿Cuántos valores de verdad debe de llevar una tabla? Bueno, hablemos que esta tabla tiene filas y tiene columnas. Ahorita yo les voy a decir cómo saber cuántas filas tiene. Eso es clave, eso es importante. Cómo saber cuántas filas vamos a utilizar en determinado ejercicio. Y luego, cuántas columnas vamos a tener, ese ya es otro tema que hoy no voy a profundizar ahí. Más que todo, cuántas filas vamos a obtener. Entonces, ¿cuántos valores de verdad debe llevar una tabla? Tenemos, por ejemplo, una pequeñísima fórmula que es 2 a la n. El 2 es fijo, es estándar. Ese 2 siempre lo vamos a utilizar. N, esa n, dependiendo cuántas proposiciones vamos a utilizar en el ejercicio. Dependiendo, en palabras sencillas, cuántas letras distintas vamos a utilizar. Observemos. Dice, o sea que si el número de proposiciones simples que componen una proposición es 5, los valores de verdad serán así. 2 elevado a la quinta potencia o 2 a la 5. Si despejamos esta potencia, pues ya sabemos que 2 por 2 por 2 por 2 por 2 es igual a 32. Entonces, ¿cuántas filas va a tener la tabla? Va a tener la tabla 32 filas. O sea, nos va a salir una tabla así galana, como alguien dijera, grande. Ahora, pero más adelante vamos a detenernos otra vez ahí. Operaciones proposicionales. Tenemos las operaciones proposicionales, la negación. La negación de la proposición P, pues es menos o negación P, ¿verdad? Cuya tabla de valor de verdad es la siguiente. Vamos a ver la tabla para la negación. Tenemos una tablita pequeña, solo a manera de poder ejemplificar. Todo lo que aparezca como verdadero, pues cuando lo negamos es falso. Y todo lo que pertenece, lo que aparezca como falso o toda proposición falsa, cuando la negamos es verdadera. Así de sencillo. Entonces, por eso acá dice la negación de la proposición P es negación P. Así vamos a trabajar con la negación. Lo contrario, simple y sencillamente lo contrario. Si nos aparece una proposición verdadera, la negamos, falsa. Si nos aparece una proposición falsa, la negamos, verdadera. Yo creo que aquí, cero duda, ¿verdad? No hay cómo complicarnos. Conclusión, podemos decir que la negación es verdadera si la proposición simple es falsa y viceversa. Disyunción. ¿Qué podemos decir de la disyunción? Solamente antes de continuar, me confirman si estoy grabando, ¿verdad? Si les aparece ahí el puntito rojo, es que ahorita me entró. Sí. Gracias. Disyunción. ¿Qué podemos decir de disyunción? La disyunción de las proposiciones. Bueno, aquí voy a decir y, ¿verdad? Y, pero sabemos que son. P y Q es la proposición P o Q, donde P y Q se llaman disyuntivos y cuya tabla de valores de verdad es la siguiente. Observemos esta tabla. Sabemos que se lee O, ¿verdad? Se lee O.
Y tenemos la tabla para la disyunción. Esta tabla, sí, la podemos memorizar mejor, ¿verdad? Aquí estamos usando dos proposiciones. Estamos utilizando P y estamos utilizando Q. Entonces, vamos a empezar a socializar lo que yo les decía, el total de filas. Si yo aplico la fórmula que les dije, que tiene como base y una base fija de 2 elevado a la n, entonces acá observo yo y digo, ¿cuántas proposiciones tengo? ¿O cuántas letras distintas tengo? Tengo 2. Entonces sería 2 elevado a la 2. 2 por 2, 4. ¿Cuántas filas voy a utilizar? 4. Y ahí las tengo. Ahora, como voy a utilizar 4, la primer columna es base, porque voy a utilizar la mitad. Ejemplo, acá tengo 4 filas, entonces vengo yo y digo 2 verdaderos y 2 falsos para la primera columna, ¿verdad? Si yo en esa columna tuviera, por ejemplo, 8 filas, dijera 4 verdaderos y 4 falsos. Pero en este caso, 2 verdaderos y 2 falsos. Vamos con la siguiente letra que es Q. Como utilicé en la primera columna 2 verdaderos y 2 falsos, en la segunda columna utilizo una sí, una no. Verdadero, falso y así sucesivamente. Pero en este caso, porque solo estamos utilizando 2 letras distintas, entonces solo voy a utilizar 4 filas. Siempre, así es. Ahora, esto es necesario memorizar. ¿Por qué? Porque caso contrario venimos y nos complicamos. O sea, aquí yo les voy a presentar ejemplo, dice verdadero o verdaderos. ¿Qué es? ¿Cuál es la respuesta? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Pero si esta tablita yo la memorizo, está fácil hacer lo demás, porque yo ya tengo la respuesta en los ejercicios. Entonces, acá tenemos verdadero o verdadero, verdadero. Verdadero o falso, verdadero. Falso o verdadero, verdadero. Pero falso o falso es falso. Entonces, esta tablita para la disyunción, la clave acá es que solo falso o falso es falso y lo demás es verdadero. O sea, es importante memorizarla para no complicarme en los ejercicios. Entonces, al menos en mi caso, yo me la memoricé grabándome que falso o falso es falso y nada más, ¿verdad? Entonces ya lo demás, pues yo sabía que era verdadero. Cuando utilizo la disyunción, cuando utilizo la O y cuando está en medio la B, la V, esa V, entonces yo ya tengo eso en mente. Vamos para acá la conclusión, dice conclusión. Podemos decir que la conclusión es falsa cuando ambas proposiciones son falsas. Ya sabemos que por lógica lo demás es verdadero. Para la conjunción, lo mismo, estamos utilizando 2 letras, sabemos que 2 por 2 es 4, utilizamos solo 4 filas. Luego para la siguiente columna, iniciando de verdadero, una verdadera, una falsa, un verdadero, una falsa y así hasta terminar. Y luego acá para la conjunción, tenemos que se lee I, ¿verdad? Para la conjunción se lee I. ¿Y cuál es la clave acá? Observen. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso, falso. Falso y verdadero, falso. Falso y falso es falso. Entonces acá la clave es la primera fila. Verdadero y verdadero, verdadero. Entonces, esa es la clave. Las demás son falsas. También sería bueno poderla memorizar. Que en la conjunción, donde utilizamos la I, solo verdadero y verdadero es verdadero. Y lo demás es falso, ¿verdad?
Vamos con la siguiente que, bueno, vamos a ver la conclusión y en la conclusión decimos que podemos decir que la conclusión es verdadera si ambas proposiciones también lo son. Esa es la conclusión para la conclusión. La condicional que se lee entonces. La condicional que se lee entonces. Lo mismo, tenemos solo 2 letras, por lo tanto nos van a dar, o salir nada más 4 filas, 2 verdaderas, 2 falsas, luego me voy verdadero, falso, verdadero, falso. Y acá tenemos el entonces. ¿Cuál es la clave? Vamos a ver. Verdadero, entonces verdadero, verdadero. Verdadero, entonces falso, falso. Falso, entonces verdadero, verdadero. Y falso, entonces falso, verdadero. Entonces aquí, para mí, la clave es la segunda fila. Que solo cuando yo observe verdadero, entonces falso, la respuesta es falso. Y lo demás es verdadero. ¿Verdad? Entonces, no está complicado porque al menos yo utilizo la segunda fila para poder memorizar, para poder recordar que solo verdadero, entonces falso, es falso. Y lo demás es verdadero. Siguiente. Bueno, conclusión. La conclusión podemos decir que la conclusión es verdadera solamente si la primera proposición no es verdadera y la segunda no es falsa, ¿verdad? Siguiente, que es la bicondicional. Igual, tenemos solo 2 letras distintas, por lo tanto nos va a dar 4 filas. Luego en la segunda columna, verdadero, falso, me voy de una en una. Y vamos a observar acá. Verdadero, sí, solo sí, verdadero, verdadero. Verdadero, sí, solo sí, falso, falso. Falso, sí, solo sí, verdadero, falso. Falso, sí y solo sí, falso, verdadero. En esta bicondicional, la clave es que los extremos son verdaderos y los medios son falsos. Bueno, al menos así me gusta a mí recordarla, ¿verdad? Ustedes sabrán cómo la memorizan, pero, o bien en la conclusión dice lo siguiente, podemos decir que la conclusión es verdadera si ambas proposiciones son iguales. Verdadera, verdadera y falsa, falsa, ¿verdad? Pero cada uno tenemos nuestra propia forma ahí de poder memorizar esto. Vamos a ver la tautología. La tautología, nuestro razonamiento en la tautología es válido o verdadero, nada más. La tautología no tiene otra respuesta. Si a mí me piden hacer un ejercicio de tautología y al final yo doy respuestas falsas o mixtas, verdaderas y falsas, no es tautología. Tiene que estar todo como verdadero. Entonces, aquí no vamos a ver en sí lo que es el ejercicio, sino ya desarrollado. Por ejemplo, tengo 3 letras distintas, P, Q y R. Ahora, si tengo 3 letras distintas, yo sé que la base es el 2. Esa ya es una base. Ahora tengo como base el 2. ¿Y cuántas letras distintas tengo? Tengo 3. Entonces sería, en lo que es la potencia, 2 elevado al cubo. Y desarrollo esa potencia para saber cuántas filas voy a utilizar. Entonces, en este caso digo 2 por 2 por 2. 2 por 2 es 4, por 2 es 8. Entonces, aquí yo sé que voy a utilizar 8 filas. Ahora, como voy a utilizar 8 filas, entonces lo que yo hago es lo siguiente. Mitad de 8, 4. Entonces, la primera columna le corresponden 4 verdaderas y 4 falsas para la primera columna. Ahorita vamos a observar. Como son 8, observen.
4 verdaderas y 4 falsas. Vamos con la Q. Con la Q, como ya utilicé 8 y tengo 4 verdaderas y 4 falsas, ahorita con la Q tomo las 4 verdaderas y digo, mitad de esas 4 verdaderas, 2. Entonces me voy de 2 en 2. Entonces vengo y digo, 2 verdaderas, 2 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas. Ahora voy con la R. Entonces con la R, como ya me fui de 4 en 4, ya me fui de 2 en 2. Ahora me voy de 1 en 1. Entonces, iniciando siempre con la proposición verdadera. Entonces vengo y digo verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y ahí ya terminé la primera estructura, que es la base. Ahora ya vengo y observo que tengo la negación de R. O sea, negar F, ya sabemos, negación de R, ya sabemos que es lo contrario a lo que tengo en la columna de R. En la primera celda tengo verdadero, la negación, falso. Falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso y falso, verdadero. O sea, negar la columna anterior, ¿verdad? Siguiente, ahí tengo P y ustedes me van a ayudar. ¿Es disyunción o es conjunción la que tengo? ¿Qué es? Porque voy a trabajar esta, pero yo necesito saber Conjunción. conjunción. Muy bien, la conjunción, ¿cómo se lee? La conjunción se lee y o se lee o se lee entonces o se lee sí, solo sí. Y. Se lee y, muy bien, entonces ahí estamos. Yo digo, ahorita voy a trabajar la conjunción en esa columna y se lee y. Ahora vengo y me recuerdo en cuanto a la conjunción, la tablita que estábamos estudiando anteriormente. ¿Qué clave le pusieron ustedes? Yo no sé. Pero yo ahí me recuerdo que verdadero y verdadero es verdadero y lo demás es falso, ¿verdad? Entonces, esa es clave. Verdadero y verdadero es verdadero y lo demás es falso. Ahora vengo y observo las letras. ¿Con qué letra voy a trabajar ahorita? Con la P y la Q. Nada más. Entonces, observo, digo, con la P y la Q, porque esas son las que tengo por acá. Esas son las que tengo acá. Y voy a trabajar con la conjunción que se lee y. Entonces digo, verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso, falso. Verdadero y falso, falso. Falso y verdadero, falso. Falso y verdadero, falso. Falso y falso, falso, falso y falso, falso. ¿Por qué? Porque acá nos recordamos que solo verdadero y verdadero es verdadero. Entonces ya tengo esa columna. O sea, si ustedes pueden observar aquí, la clave es memorizar las tablitas anteriores. Ahora voy con la siguiente y igual veo el mismo símbolo, solo que con una letra distinta. Aquí es P y negación R. Entonces, ¿qué columna voy a trabajar? ¿Dónde está la P y dónde está la negación R? Voy a utilizar otra vez la conjunción. Y la conjunción se lee y. Y me recuerdo que verdadero y verdadero es verdadero y las demás son falsas. Entonces, solo tengo el cuidado de no perderme por acá, ¿verdad? Entonces, voy a trabajar esta ahorita y esta. Entonces, digo, verdadero y falso, falso. Luego, verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso, falso. Verdadero y verdadero, verdadero. Falso y falso, falso, falso y verdadero. Falso, falso y falso, falso. Falso y verdadero, falso. ¿Verdad? Ahora vengo ya con la última columna, que después vamos a ver cómo saber cuántas columnas voy a trabajar. Y observo detenidamente ese conectivo lógico. Me está diciendo
que conecte o que una a través del entonces dos columnas, que es esta que tengo acá, P y Q, entonces P. Entonces voy a trabajar, por decirlo así, de derecha a izquierda, porque voy a trabajar esta columna y esta columna. Pero la clave acá también es a través de qué, de la condicional, a través del entonces. Entonces vengo y recuerdo que para el entonces verdadero, entonces falso es falso y lo demás es verdadero. Y esa sería la clave para poder desarrollar esto, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la P? La P, ¿dónde está, perdón? Es la primera, que es esta. Luego me voy hasta la P y digo, verdadero, entonces verdadero, verdadero. Luego otra vez, verdadero, entonces verdadero, verdadero. Falso, entonces verdadero, verdadero. Falso, entonces verdadero, verdadero. Falso, entonces falso, verdadero. Falso, entonces falso, verdadero. Falso, entonces falso, verdadero. Y falso, entonces falso, verdadero. No encontré ni siquiera una que dijera verdadero, entonces falso, para que nos diera falso. Por lo tanto, todas son verdaderas. Entonces, eso significa que tenemos una tautología, porque una tautología dice que nuestro razonamiento es válido o verdadero. Entonces, no sé si lo encontraron complicado, sencillo, no sé, ¿verdad? Pero espero que sí haya sido comprensible lo que les dije. Y vamos a reforzar con otro ejemplo antes que el tiempo se nos escape. Contradicción. Ya vimos tautología. Ahora miremos contradicción, ¿verdad? En la contradicción dice, nuestro razonamiento es, aquí hay un error, aquí hay un error, no es válido o verdadero. En la contradicción, nuestro razonamiento puede ser mixto en la contradicción. Observemos el ejemplo. Tenemos solo dos letras distintas, P y tenemos Q. Entonces, este está fácil. Está fácil porque hoy no vamos a hacer una tabla con 8 filas, porque solo tenemos dos letras distintas. Entonces vengo y recuerdo, la base es 2 y tenemos dos letras distintas para poder estructurar la potencia, 2 por 2. 4. Entonces, ¿cuántas filas vamos a tener? 4. Ahora, como tenemos 4 filas, siempre partimos 2 verdaderas y 2 falsas. Siguiente, una sí, una no, iniciando de la verdadera. Verdadero, falso, falso. Negación de Q. Todo lo que en Q sea verdadero se convierte en falso y todo lo que en Q sea falso se convierte en verdadero. Por ejemplo, tenemos la primera, verdadero, entonces es falso. Tenemos falso, verdadero. Tenemos verdadero, falso y tenemos falso, verdadero. Ahora vamos a la otra columna. Yo siempre recuerdo cuando veo la otra columna, digo, ¿ese símbolo es disyunción o es conjunción? Que es clave. Si yo me confundo ahí, ya me confundí en todo, hasta en el resultado, porque una va arrastrando a la otra, ¿verdad? Entonces veo yo ese símbolo y digo, ese símbolo es de conjunción. Se lee. ¿Y cuál es la clave? Pues la clave es que verdadero y verdadero es verdadero, y lo demás es falso. Muy bien. Partiendo de eso, vengo y lo trabajo. Voy a trabajar ahorita la primera columna con la tercera. Recordando que verdadero y verdadero es verdadero y lo demás es falso. ¿Ve? Verdadero y falso, falso. Verdadero y verdadero es verdadero, falso y falso es falso y falso y verdadero es falso. Luego cierro con la última columna. Igual está fácil porque siempre el conectivo lógico es una conjunción y es la I. Y ahorita voy a trabajar la columna número 4 con la columna número 2, ¿verdad? Yendo de derecha a izquierda.
Entonces, empiezo a trabajar y recuerdo que verdadero y verdadero es verdadero. Tenemos falso y verdadero, falso. Verdadero y falso, falso y falso y verdadero, falso. Entonces acá vamos a corregir que en la contradicción todo es falso. El razonamiento en la contradicción es falso totalmente, ¿verdad? Y esa es la contradicción. Tautología, todo el razonamiento verdadero. Contradicción, todo el razonamiento es falso, ¿sí? Solo no molesto, no puede regresar a la diapositiva anterior, la de la... ¿Qué? La tautología. Solo Bien. para ver la diapositiva. Ajá. Disculpen. Ahorita vamos con la tautología, ¿sí? Ahí estamos, gracias. Muy bien. Entonces, y falta otra, porque no solo está la tautología ni la contradicción, pero por el momento llegamos ahí. Y ahorita yo espero que al menos ustedes ya le hayan atinado cómo sacar o cómo saber cuántas filas utilizar en una tabla. En la próxima clase vamos a ver cuántas columnas, cómo saber cuántas columnas utilizar. Y luego algo adicional, ¿verdad? Bien. Eso es todo. Eso es todo por hoy. Y van a un ejercicio así pequeñito, ya sea de tautología o de contradicción, ¿verdad? Algo así sencillo para que ustedes lo trabajen. Bendiciones. Feliz día para todos. Y cualquier duda, estoy a la orden a través de WhatsApp, que es lo más usual. Bendiciones, compañeros. Feliz día. Bendiciones, Lick. Gracias, Lick. Gracias. Gracias, Lick. Buenos días, bendiciones. Feliz día.